Buenas noches, profesor Edwin y compañeros de Administración de Unidades de Información. Mi nombre es Wilmar Rivera y a continuación les voy a exponer los temas correspondientes a la unidad 6 sobre planeación estratégica. Primero, ¿cómo incide la planeación estratégica en el ejercicio administrativo de las organizaciones? Una empresa o entidad que no se planifique estratégicamente es una institución sin dirección y en vía de desastre. El Diccionario de Administración y Finanzas define la planeación como un conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. En este sentido, la planeación estratégica en el proceso administrativo de una empresa tiene dos connotaciones. Primero, la realización de un mapa de las probables decisiones futuras y segundo, el diseño de una ruta de acción personal para el futuro. Básicamente, la importancia de una planeación estratégica radica en identificar sistemáticamente las oportunidades y peligros que surgen en el futuro. Estos combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explorar las oportunidades y evitar los peligros. La planeación consta de 3 pasos. Primero, formular los planes. Consiste en plantear qué es lo que se va a llevar a cabo. En el plan deben estar definidas de manera clara cuáles serán las obligaciones de los ejecutivos y de todo el personal de la empresa. Segundo, identificar los tipos de planes. Este paso radica en determinar cuáles serán los planes estratégicos, es decir, los que serán diseñados por los altos ejecutivos para lograr las metas generales de la organización, y cuáles serán los planes operacionales que indican cómo serán implantados los planes estratégicos por los empleados mediante las actividades diarias. Tercero, determinar la importancia de las metas. Este punto consiste en establecer metas de manera específica que sean medibles y con fechas realmente alcanzables. Al respecto, algunas ventajas de la planeación son: permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenten en el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión, orientada a la empresa hacia oportunidades económicas y atractivas. Los productos y servicios que se venden a los clientes van a segmentos concretos en el mercado. Es por esto que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará la parte directiva de la organización. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro y al escoger unas alternativas, estas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explorar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Por lo tanto, la planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia estratégica, que consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias, permitiendo crear o preservar sus ventajas. Todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y de sus presiones y de los recursos disponibles. Asimismo, aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en la tarea de diseñar la estrategia. La planificación estratégica no es solo una herramienta clave para el directivo, implica necesariamente un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización de la dirección general. Marca metas generales para la empresa, apoyada en la información de mercados recibida con seguridad de las unidades inferiores, y establece prioridades. Las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el periodo siguiente. Esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados. Como consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la organización, facilitando de esta manera el ejercicio administrativo de las organizaciones. Finalmente, es importante conocer los elementos básicos de la planeación estratégica con el fin de facilitar su comprensión. Visión: percepción de una idea cuyo fin es proponer hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo. Misión: es hacer que la visión se convierta en realidad, es el propósito de la organización y la razón de ser de la empresa. Formulación de objetivos organizacionales:
La formulación de objetivos sirve de guía hacia el logro de la misión y como base para los objetivos que deben cumplir las gerencias de los departamentos o unidades de la organización. Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa. Implica el análisis de los recursos y el desempeño con que cuenta la empresa, que sirven como propulsor de la organización y qué fuerzas restrictivas impiden el logro de los objetivos de la compañía. Para enfrentar los factores internos y externos de la empresa, se puede utilizar la matriz DOF, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, como forma de disminuir las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas, disminuir el impacto de las amenazas del entorno o neutralizar amenazas. Análisis del entorno. Es el estudio de las tendencias que pueden ser controladas por la empresa y tienen un efecto en el aspecto político y socioeconómico de la organización. El análisis del entorno identifica las oportunidades de la empresa y futuras amenazas. Datos importantes que proporcionan la base para que una empresa tome las mejores decisiones para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Formulación de alternativas estratégicas. Podemos tomarlo como un proceso creativo en el cual se hacen variaciones de la estrategia original o tradicional, y desde X o Y punto de vista surgen como opciones más deseables. Por lo general, las estrategias alternativas requieren de un desplazamiento de recursos de la compañía, aunque el propósito es asegurar la estrategia actual como una entre muchas. Segundo, ¿cuál es la importancia de los objetivos estratégicos como hitos enrutadores del direccionamiento organizacional? Los objetivos estratégicos constituyen el siguiente paso a definir, una vez que se ha establecido cuál es la misión. Por lo tanto, la importancia de los objetivos estratégicos como hitos enrutadores del direccionamiento organizacional está en que estos son los logros que la organización o entidad espera concretar en un plazo determinado, que debe ser mayor a un año generalmente, para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. En la metodología del presupuesto por resultados que define la General Accounting Office de Estados Unidos, se establece que los objetivos estratégicos describen un nivel específico de compromiso dentro de un determinado propósito o misión. De esta manera, los objetivos estratégicos ayudan a medir si el propósito general se está cumpliendo o no. De las distintas definiciones de objetivos estratégicos empleadas en los manuales metodológicos de varios países, es posible distinguir las siguientes características. Se vinculan directamente con la misión. Están orientados a definir los resultados esperados para concretar la misión en un periodo determinado de tiempo. Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado y estas son la base para la definición de indicadores de resultado final o impacto. Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción preferentes en un plazo determinado. En general, estos son a mediano plazo, sobre los cuales se establecen los grandes ítems de los recursos necesarios. De acuerdo al proceso de planificación estratégica, es posible visualizar que después de establecer las definiciones estratégicas básicas como misión y visión, que tienen un carácter más permanente desde el punto de vista de la gestión, la definición o validación de los objetivos estratégicos previos de los objetivos da comienzo al proceso de planificación estratégica en su versión anual y como antesala de la formulación del presupuesto. Cuando una entidad se propone establecer sus objetivos estratégicos, debe partir necesariamente de un diagnóstico institucional que permita identificar las brechas desde el punto de vista organizacional que le dificultan obtener el mejoramiento esperado de la gestión y los resultados que se quieren alcanzar. Tercero, ¿cuál es la metodología para definir objetivos estratégicos? Si la visión representa el horizonte de largo plazo de la empresa y puede ser expresada de una manera más conceptual que cuantitativa, los objetivos estratégicos le irán dando forma y contenidos concretos a ese horizonte trascendental y sobre todo proveerán pautas claras para hacer posible una medición que dé cuenta de en qué medida están siendo alcanzados. De poco serviría plantear un objetivo si no incluimos la forma de determinar cuáles son los parámetros para saber si hemos alcanzado ese objetivo o no, o si estamos en camino de lograrlo, o en qué plazo pretendemos hacerlo, o incluso si el propósito a nivel de ciudad, de país, de continente o a nivel global. El propósito planteado en la respectiva industria o sector de actividad está más en el orden de la visión. Expresa un ideal que moviliza los espíritus y sienta los fundamentos motivacionales tanto para los fundadores y líderes como para contagiar a los colaboradores. Pero si lo estamos logrando o no es más una cuestión de percepción subjetiva, y más allá de los logros y resultados, permanece en el horizonte como un arco iris que siempre está más adelante por más que avancemos.
El arco iris de la visión siempre será una meta a alcanzar. Los objetivos estratégicos deben traducir la visión en metas plausibles de ser medidas, al tiempo que deben ser alcanzables en un plazo razonable. Alcanzables en un plazo razonable tiene un doble componente. Dos condiciones que hacen que un objetivo estratégico sea efectivo. Alcanzable implica que se requiere un movimiento desde el lugar donde estamos actualmente hacia el lugar donde queremos estar en un futuro más o menos próximo. Implica el desafío de realizar un esfuerzo para estar mañana mejor de lo que estamos hoy. Y, en un plazo razonable, conlleva la idea de que se trata de un desafío alcanzable para nosotros con los recursos con los que contamos actualmente o con los que podemos generar u obtener de manera realista. Para seguir con el ejemplo de ser líderes, en nuestra industria o sector de actividad, un ejemplo de objetivo estratégico que reúna las condiciones que acabamos de explicar podría redactarse en términos de sumar a nuestro portafolio de clientes al menos 20 empresas que facturen más de 100 millones de dólares anuales en los próximos 2 años. Puede verse claramente que el objetivo es medible y tiene un horizonte temporal claramente definido para su cumplimiento, al tiempo que implica un desafío realista para lograr ese objetivo y brindar un servicio de excelencia que esté a la altura de la pretensión planteada como objetivo. Por lo demás, el objetivo estratégico mostrado como ejemplo está alineado con la visión de ser líderes en X o Y industria. Esta es, por supuesto, otra de las condiciones que debe reunir un objetivo estratégico, pero seguramente será necesario definir varios objetivos estratégicos, complementarios para poner la organización o entidad en dirección de la visión. La cantidad de objetivos estratégicos debe ser lo suficientemente acotada para poder gestionarlos sin sumergirse en una situación caótica imposible de manejar. Es así como los objetivos estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, son generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la coordinación, siendo esenciales para las actividades de control, motivación, organización y planificación efectivas. Los objetivos estratégicos deben ser siempre cuantificables, realizables en cantidad y calidad, comprensibles, estimulantes, coherentes y escritos en forma jerárquica preferentemente. Cuando decimos cuantificables, por ejemplo, puede ser que el objetivo de la organización es incrementar las ventas en $100,000 este año, a $500,000 en 5 años, a partir de ahora. Aquí se muestra claramente que estamos diciendo qué esperamos que ocurra y cuándo. Realizables, que deben ser posibles de alcanzar, prácticos y realistas. No tiene sentido diseñar un objetivo estratégico cuando de antemano se sabe que no se podrá alcanzar. Comprensibles. Esto se refiere a que deben estar escritos con palabras muy sencillas y que deben ser comprendidos fundamentalmente por quienes están involucrados en su logro. Y motivadores, que deben estimular la mayor productividad posible. Cuarto, ¿qué es un plan estratégico institucional y cómo debe estructurarse? El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. El objetivo del plan estratégico es trazar un mapa de la organización que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión, es decir, convertir los proyectos en acciones, tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados. Pero, ¿para qué se elabora el plan estratégico? ¿Cuál es su objetivo? Básicamente se realiza para afirmar la organización, fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos grupos de trabajo y buscar el compromiso de todos. También para descubrir lo mejor de la organización. El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades, aclarar ideas futuras. Muchas veces las cuestiones cotidianas, el día a día en la organización, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá del día de mañana. Es por eso que este proceso nos obliga a hacer una pausa necesaria para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir. Ahora bien, un plan estratégico institucional debe estructurarse de la siguiente manera. Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el acuerdo del mayor número de personas, es decir, los implicados, la elaboración del plan estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada. Este debe contener la presentación, que es la delimitación de prioridades estratégicas
definición del escenario y la estructura de los objetivos, introducción, misión y visión, análisis de la situación actual, es decir, el diagnóstico, formular estrategias, ¿qué quiere decir priorizar? Y el plan de acción que se debe contar, es decir, se debe contar con un plan operativo. Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción definitiva. Y comunicarlo. Es necesario socializarlo a todos los niveles de la organización y explicarse en detalle. Hablar de los pasos para realizar un plan estratégico es hablar de qué tareas tenemos que hacer para asegurarnos que esas decisiones son las correctas. El proceso no deja de tener valor por ser intuitivo. Se compone de 3 pasos. Primero, visualizar dónde quiero estar. Antes de empezar un proceso de cambio hay que tener claro dónde queremos ir. Por lo tanto, es de vital importancia empezar diciendo dónde queremos ir. La doctrina nos habla de que para ello hay que definir 3 cosas: misión, visión y valores. La misión es una frase que refleja la razón de ser de la empresa. ¿Para qué existe? Debe ser una frase inspiradora, que hable del fin último de sus actividades, en qué mejora el mundo gracias a las actividades de la compañía. Una de las que más me gustan es la declaración de misión de Disney. Creamos felicidad proporcionando el mejor entretenimiento a personas de todas las edades en todos los lugares del mundo. Visión. La visión es un concepto mucho más concreto. Indica dónde queremos que la compañía se posicione en un tiempo determinado. Una declaración de visión eficaz debería concretar, por lo tanto, ¿cuál es el ámbito del mercado o negocio en el que opera la empresa? ¿Cuál es el plazo temporal? ¿Cuál es la forma de saber si la visión se ha conseguido en ese plazo? Por ejemplo, queremos estar entre las 3 primeras empresas exportadoras de Colombia antes del 2019. Los valores. Es el marco dentro del cual la empresa no quiere salirse. Refleja qué está permitido y qué no para conseguir su objetivo. Consiste en un conjunto de principios que indican el código de conducta y el marco dentro del que para la empresa se compromete a actuar para conseguir su visión. Segundo, entender dónde estoy. Para entender la situación actual de la empresa es necesario analizarla, por un lado internamente y por el otro lado externamente. El análisis interno consiste principalmente en sus procesos, sobre todo qué se sabe hacer bien y en qué aspectos debería mejorar. Análisis externo: ¿qué está pasando o puede pasar en el entorno dentro del horizonte temporal al que se refiere la estrategia que pueda afectar a la compañía positiva o negativamente? Para no dejarse ningún aspecto, habría que analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales y legales. Hay que tener cuidado de realizar estos 2 tipos de análisis a un nivel adecuado de profundidad. Tan malo es quedarse en la superficie como invertir todos los recursos en análisis infinitos que no lleven a ningún lado. El resultado de este análisis se suele resumir en un modelo muy conocido, el modelo o matriz DOFA, para visualizar en una página los aspectos internos, positivos y negativos, y externos, positivos y negativos también, que afectan o pueden afectar la compañía. Y tercero, trazar el cambio para ir de un punto a otro. El tercer y último paso para hacer un plan estratégico institucional es trazar el cambio que une la situación deseada definida en el punto 1 y la situación actual definida en el punto 2. Formular la estrategia es definir aquellos aspectos clave en los que se tiene que centrar la organización para conseguir lo que se ha propuesto. Es decir, identificar las decisiones que hay que tomar. Necesariamente la compañía debe decir no a algunas cosas para centrarse en otras. Como consecuencia de estas decisiones, la formulación de la estrategia se completa con 3 documentos. Los riesgos, en qué se basan las decisiones que se están tomando y los riesgos que se están asumiendo. Las acciones clave en forma de inversión que van a permitir lograr el resultado esperado. ¿Qué proyectos va a acometer la compañía y cuánto va a invertir? Los estados financieros esperados, que reflejan la financiación de esos proyectos y su rentabilidad esperada al final del horizonte de planificación.
Para completar la formulación de la estrategia, un plan estratégico debe contener también aspectos que ayuden a la implantación, tales como la agenda de cambio. Se trata de una herramienta de comunicación que sirve para explicar a la organización los aspectos principales en los que consistirá el cambio necesario para lograr la estrategia. El mapa estratégico, que es una representación gráfica de los objetivos estratégicos a conseguir ligados por relaciones causa-efecto que sirve para explicar cómo se logrará la estrategia. Y el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, que es el desarrollo de indicadores y metas para cada uno de los objetivos que permitirá el seguimiento de la estrategia. En resumen, un plan estratégico no es más que analizar dónde quiero ir, entender dónde estoy y trazar el cambio para ir de un punto a otro. Algo que no deja de ser intuitivo y obvio, pero que pocas compañías realizan de forma sistemática. Quinto punto. ¿Qué es un plan de acción anual y cómo debe estructurarse? Es un instrumento de planificación que nos ayuda a trazar la ruta que debe seguir el espacio de participación, en articulación con la Secretaría Técnica de cualquier entidad para alcanzar sus objetivos. Nos permite decidir con anticipación las actividades que se deben realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. Es el punto en el cual nos encontramos y a dónde queremos ir. Pero ¿por qué es importante tener un plan de acción? Es importante porque la formulación de un plan de acción nos permite priorizar las iniciativas más relevantes del espacio de participación en articulación con la institución para cumplir los objetivos planteados. Ayuda a darle seriedad al trabajo estableciendo plazos y responsabilidades. El propósito final del plan de acción es trabajar en forma coordinada las actuaciones que corresponden a cada uno de los miembros para avanzar y lograr los objetivos que se plantean en el marco de una eficiente gestión para el sector. Pasos para lograr el plan de acción. Primero, se formula el objetivo general directamente relacionado con cada actividad priorizada, especificando el tiempo en que se piensa alcanzarlo. Segundo, se formulan los objetivos específicos en un cuadro, los cuales deben estar directamente relacionados con actividades priorizadas o problemas detectados en el diagnóstico. Es importante que se tenga un objetivo para cada actividad. Se definen las metas para cada objetivo específico que corresponde a cada actividad o causa del problema. Se hace un listado con todas las actividades que tengan relación directa con alguno de los objetivos, se analizan las actividades y se decide cuáles son las posibles acciones a realizar. Se determinan los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades. Se hace un listado de cuáles serían las alianzas necesarias para realizar las actividades propuestas. Se establece quiénes serán los responsables de cada una de las actividades. Se recomienda colocar el nombre completo de los responsables. Se determina el tiempo en el que se desarrollarán cada una de las actividades. Y sexto y último punto. ¿Qué relación existe entre el plan estratégico institucional y el plan de acción anual? Bueno, podemos empezar por decir que el plan estratégico institucional es un documento formal en el que se intenta plasmar por parte de los responsables de una compañía, es decir, los directivos, gerentes, empresarios, etc., cuál será la estrategia de la misma durante un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 años. El plan estratégico institucional es cuantitativo, establece las cifras que debe alcanzar la organización, describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir e indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar esas cifras. El plan estratégico institucional recoge 3 puntos principales. Objetivos. Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la organización y que está formado por la ecuación cantidad a alcanzar más plazo para conseguirlo. El verbo asociado a un objetivo es siempre conseguir. Los objetivos del tipo optimizar los recursos empleados o maximizar el beneficio durante este año no son válidos, ya que no indican una cantidad a alcanzar y un plazo para conseguirlo.
Tampoco sería correcto el objetivo gastar $10.000 en renovar el equipamiento informático durante el mes de febrero, ya que eso depende directamente de la organización. Políticas. Una política es una conducta que marca la compañía y que sirve para descubrir su actitud continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre establecer. Establecer una política de cobro a 30 días y de pago a 90 días. Establecer una política de contratación para profesionales con al menos 2 años de experiencia. O establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución fija y 20% de retribución variable. Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud de la empresa, como la política de tesorería, la política de atención al cliente, la política de recursos humanos, la política de imagen corporativa, la política de reparto de dividendos, etc. Acciones. Una acción es un hecho que depende directamente de la organización y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas o vertebrar la estrategia global de la empresa. El verbo asociado a una acción es siempre realizar. Asistir a los principales congresos del sector para mejorar la formación interna. Lanzar una campaña de publicidad en televisión y periódicos para promocionar el nuevo producto. Elaborar un manual de procedimientos que agilice la incorporación de nuevos miembros. Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar su origen y, a su vez, su finalidad. Así se pueden clasificar como dependientes de un objetivo estratégico, de una política de empresa o simplemente como acciones puntuales. En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento escrito, generalmente de menos de 20 páginas, concretando así las líneas estratégicas generales a seguir por la organización. El plan estratégico institucional describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades organizacionales. No obstante, el plan estratégico institucional no suele estar lo suficientemente detallado como para actuar a nivel global. Para ello se suele utilizar el plan de acción anual. Ahora bien, el plan de acción anual es la herramienta donde se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específico, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. El plan de acción es un espacio